Amados, hoy día es la penúltima clase de este curso de epístolas pastorales. Es la clase número 41. Y vamos a tratar temas muy especiales. De la vida del apóstol Pablo, de su legado espiritual, no solamente a su discípulo Timoteo, sino que a todos los hombres de Dios, de todas las edades. Vamos a leer del capítulo 4, versículos 1 al 8. Y antes de leer, si pudiéramos orar, ponernos en las manos del Señor para recibir esto con un espíritu enseñable. Si pueden cerrar sus ojos. Gracias. Y oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, bendecimos tu nombre. Con un corazón agradecido por tu Hijo unigénito, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús, pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé entendimiento y revelación para comprender lo que la palabra de Dios nos entrega por medio de esta epístola del apóstol Pablo. Gracias, Señor. En tus manos nos ponemos. Amén. Amén. Leamos entonces este pasaje de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. Escribe Pablo: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He
guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué trascendental este pasaje. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Impacta la convicción que usa el apóstol para alentar a Timoteo a predicar la palabra de Dios. Y en estas líneas alude al hecho inminente y de la más segura certeza para cualquier creyente acerca de la segunda venida de Cristo, cuando juzgará el pecado del mundo con juicios descritos con exactitud en el libro de Apocalipsis, y que va a afectar a los que vivan en la época de la tribulación y a los que vivan en la época de la gran tribulación. Cosas que van a ocurrir previas al inicio de su reino milenial, su reino por 1000 años aquí en la tierra, reinando y gobernando desde Jerusalén. Y también estas líneas del apóstol Pablo aluden al día del juicio final. El juicio del gran trono blanco mencionado en Apocalipsis capítulo 20 y que ocurrirá al final del milenio. Estamos, al igual que en el siglo I, en la época que es necesaria la predicación del Evangelio de salvación, para que todo aquel que crea en Jesucristo se salve del juicio de Dios, se salve de la condenación eterna, se salve de su confinamiento al lago de fuego y azufre, en separación perpetua de Dios, en una prisión eterna en soledad, con los más terribles sufrimientos y a merced de los más perversos, malvados y violentos seres espirituales de terrorífica maldad
por toda la eternidad, con total ausencia de ninguna esperanza de salir de ese lugar de tormento perpetuo. De eso nos salva Jesucristo. Entonces, aún más en estos últimos días de los últimos tiempos, es necesaria la prédica del Evangelio de Salvación por medio de la fe en Jesucristo. Ya en el siglo I, el apóstol Pedro expuso claramente a todo aquel que se abra a escuchar el mensaje. Escribió Pedro, o sea, dijo Pedro, y está escrito en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, y el libro de Hechos fue escrito por el apóstol Lucas, el médico. Y esto es lo que predicó Pedro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Este es el mensaje apostólico claro, con la doctrina de la salvación por medio de la fe en Jesucristo y nadie más, y que es la expresión exacta de lo enseñado por Jesús a sus discípulos y apóstoles, con la mayor relevancia para la salvación de cualquier persona, cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Esta declaración enseñada por Jesús fue también enseñada por sus apóstoles y deja fuera toda otra avenida de salvación del infierno y del lago de fuego y azufre por la eternidad. Una gran diferencia entre el cristianismo apostólico muy diferente a lo que enseña cualquier religión. El único salvador del mundo es una persona y se llama Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Enseña claramente la Biblia esta doctrina apostólica. En los siglos, en contraste a esto, los hombres han inventado y se han aferrado a conceptos erróneos que los llevan a la perdición eterna. Esto es terrible, ya sea por ignorancia
por influencia u opresión demoníaca, por engaño de Satanás y sus agentes de error y de maldad, o simplemente puede ser por dureza de corazón, por una tosudez intelectual que niega la lógica de la realidad que cualquiera puede ver en la creación, que da testimonio del Dios viviente. Así, para algunos, la espiritualidad va a circunscribirse a vanos esfuerzos para ser bueno, para alcanzar cierto nivel de armonía y paz efímeras, las cuales no salvan a nadie, sino que igualmente llevan a la perdición eterna, al lago de fuego y azufre por la eternidad. Otros arman un verdadero edificio de normas y prácticas rituales que nunca les podrán dar certeza de paz con el Dios verdadero. Así, las religiones de obras humanas abundan y llevan con su futilidad a millones a la perdición eterna. Hoy en día vemos con tristeza a mormones yendo de aquí para allá para cumplir metas, a los testigos de Jehová tocando puertas, entregando literatura vana, llena de errores doctrinales. Esos son dos ejemplos de sectas perdedoras, fundadas por hombres caídos que con sus errores de doctrina y prácticas llevan a millones a la condenación eterna. Los testigos de Jehová, como los arrianos del siglo I, siglo II, niegan la divinidad de Jesús de Nazaret. Eso es doctrina de demonios. ¿Y para qué hablar de la Iglesia Católica de Roma? Con todo su equivocado andamiaje del culto a María, a los santos y santas, con sus doctrinas erróneas, han llevado
a millones de millones a través de los siglos a la perdición, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy con sus falsas doctrinas, sus malas prácticas de corrupción. Enseñan mentira tras mentira, engañando a tantos a confiar en lo que no salva, lo que no justifica a nadie delante de Dios. Y la Iglesia ortodoxa es muy parecida, con sus ritos y prácticas de hombres perdidos en falsas doctrinas, desde los inicios de su historia en el siglo IV, cuando fuera organizada por el emperador Constantino en Bizancio como iglesia cristiana. Es lamentable, muy lamentable, ver estos ejemplos de falsas iglesias que no salvan a nadie y cuyo mensaje es erróneo, es contrario totalmente al Evangelio de Jesucristo. Es contrario, es blasfemo contra Jesucristo mismo. Es lamentable y es muy triste ver cómo miles de personas siguen equivocadamente aferrados a esas iglesias que no salvan a nadie. Lamentable. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, deja claro que ninguna persona será justificada por las obras de la ley. Y las religiones tratan de convencer a la gente que hay que ser bueno, como que eso los llevará a Dios. Y ese es el camino de la perdición. No es el Evangelio de Jesucristo. El Señor, su mensaje claro era: arrepiéntete. Arrepiéntete. Cualquier persona puede leer el Evangelio de San Juan capítulo 3 y ver ahí cómo Jesús enseña a un sacerdote judío, conocedor de la ley, practicante de la ley, cómo le enseña de que si no nace de nuevo, si no nace de agua y del Espíritu, no puede ver ni puede entrar al reino de Dios. El mensaje apostólico era radical. Ninguna religión salva a nadie. Solamente Jesucristo es el único Salvador del mundo. Y esa declaración que hizo el Señor y que aparece en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, en el versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa declaración que fue tomada y predicada, creída y proclamada por los apóstoles, los puso en directa oposición al mundo de su época.
y les valió persecución, martirio y muerte. Y sin embargo, hoy en día, siglo XXI, son millones los que están aferrados a ese camino de perdición. La religión, sea cual sea, tiene un solo propósito: ulterior, final, y es llevar a todos sus miembros a la perdición eterna, llevarlos al lago de fuego y azufre por la eternidad. Ese es el propósito de toda religión. En contraste, Jesucristo, sus apóstoles, enseñaron que solamente hay salvación por medio de la fe en una persona, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, Dios hecho hombre. Solamente por Él podemos llegar a nuestro Padre Celestial. Y seguimos con el apóstol Pablo. Le dice a Timoteo: te suplico encarecidamente. O sea, esto es de la mayor importancia. Son las últimas palabras de un hombre que sabe que le queda poco. Y le dice a Timoteo que prediques la palabra. Es la palabra de Dios. Eso es lo importante. La palabra es viva y eficaz. No argumentos y razonamiento humano. No. Predica la palabra. Y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ahí está implícitamente, muy claro, que Dios espera una decisión de parte del que está recibiendo el Evangelio. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y requiere decisión personal. Cuando Jesucristo instaba a arrepiéntanse, requiere una decisión de arrepentirse. Y crean, también requiere una decisión de creer. Entonces, insta, lleva a la persona a que tomen decisiones. Redarguye. Hay que estar preparado para dar las razones por las cuales creemos en el Señor. Reprende. Muchas veces hay gente que se resiste, pero con hipocresía. Reprende. Exhorta con toda paciencia. Buena cualidad. Hay que ser paciente. Con toda paciencia y doctrina. La doctrina apostólica. Con esto nos queda muy patente que hemos de predicar la palabra de Dios. Enseñar la sana doctrina apostólica, fiel a las enseñanzas de Jesús. Y a este respecto advierte Pablo en el versículo 3, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias pasiones y apostatarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Esto está describiendo bastante exactamente a todas esas iglesias que predican la prosperidad material en nuestros días, en el siglo XX, siglo XXI. Lamentable algunos predicadores que uno ve a través de internet, que son realmente no solo falsos maestros, sino que son una vergüenza. Una vergüenza. Enseñando justo lo contrario que enseñó Jesucristo y sus apóstoles. Tantas sectas que han proliferado a través de los siglos, enseñando error, falsas doctrinas y prácticas inspiradas por las tinieblas, para llevar a multitudes de multitudes al infierno y después al lago de fuego y azufre. Y escribe Pablo a Timoteo en el versículo 5, pero tú, aquí lo podemos tomar todos nosotros, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Son instrucciones obvias que aplican también a los siervos de Jesucristo, que son pastores y que deben cumplir con ese ministerio de cuidado de la iglesia en todo sentido. Y que también deben realizar obra de evangelista, predicando la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo, predicando la palabra de Dios. Y enseguida el apóstol Pablo pasa a abrir su corazón con temas muy personales, preparando a Timoteo para cuando ya no lo tenga más en persona. A partir del versículo 6 escribe: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Y a continuación procede a escribir lo que por muchos eruditos es considerado el testamento espiritual del apóstol para todos los siervos fieles de Jesucristo que sirven al Señor en el ministerio. Primero, dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Todos nosotros sabemos que estamos inmersos en una guerra espiritual sin cuartel en contra de Satanás y todos sus agentes de maldad. Eso 24 horas al día, 7 días a la semana. Y tenemos entonces que pelear la buena batalla. He peleado la buena batalla. Tenemos que usar las armas espirituales que nos da el Señor, que aparecen en la palabra. Efesios capítulo 6. Después dice el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Qué precioso que alguien pueda decir esto. He acabado la carrera. Con fidelidad al Señor y su llamamiento santo
el apóstol ha llegado a la meta. Tercero, dice el apóstol, he guardado la fe. Un tema no menor. Cuando tanto, a través de los siglos, con pequeñas o grandes dificultades, apostatan de la fe, se apartan del Señor. Cuando las cosas se ponen difíciles, algunos abandonan. No el apóstol Pablo. Él guardó la fe de Dios, la fe de Jesucristo, hasta el final, siendo ejemplo de alguien que cumplió a cabalidad lo enseñado por Jesucristo. Hasta el final. He guardado la fe. El apóstol Pablo cumplió lo que cita Jesucristo en Juan 14:12, cuando dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará. O sea, el que es de la fe de Jesucristo opera con el poder del Espíritu Santo para hacer las obras que hizo Jesús. Ahí está el sello de la fe genuina, con mucho fruto. Esa es la que Pablo guardó hasta el final. He guardado la fe. Y dice: por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí estamos. Amamos la venida del Señor. Anhelamos la venida del Señor. Y ahí enseña el apóstol Pablo: así como él recibe una corona de justicia, nosotros también. Qué precioso. Somos considerados justos por Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está solucionado el problema. ¿Cómo un pecador puede presentarse frente a un Dios que es perfectamente justo y santo? ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Y también Pablo hace referencia a la recompensa que recibirá todo aquel que dio fruto de vida con acciones que reflejaron haber sido hechas para la gloria y honra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Lo más glorioso en la vida en Cristo va a ser ese momento cuando el fiel entra en la presencia del Señor y recibe reconocimiento y recompensa que va mucho más allá de lo que el creyente pueda anhelar o imaginar. En ese momento se cumple a cabalidad esta promesa de la palabra de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado
para los que lo aman. Eso aparece en 1 Corintios 2:9. Asimismo, en ese momento, en la presencia gloriosa del Señor, se cumple a cabalidad su preciosa promesa de Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué precioso lo que el Señor nos dice. Qué precioso lo que el Espíritu Santo nos dice por medio del apóstol Pablo. Por eso, estando él en prisión, en una situación tan difícil, sufriendo físicamente, sin embargo, él está atento a que el tiempo de su partida está cerca. Y aunque la realidad sea tan difícil, su corazón, su espíritu están llenos de gozo, anhelantes al instante en que él sale de este mundo y entra a la presencia del Señor. El momento más feliz en la historia de la vida del apóstol y en la historia de la vida de todo creyente en Jesucristo. Aunque las cosas están difíciles hoy en siglo XXI, y aunque muchos de ustedes están atentos a que estamos en los últimos tiempos y las características terribles que esto está teniendo, y estamos siendo asediados por las fuerzas del mal, con toda esa realidad, nosotros, tomados del Señor, estamos gozosos, porque sabemos no solamente quiénes somos, ni de dónde venimos, sino que sabemos a dónde vamos. Gracias, Señor. Vamos a tu presencia. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.